En nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, del Tecnológico de Monterrey y de las Jornadas Feministas, les damos la más cordial bienvenida. En esta cátedra celebramos el espíritu abierto, plural y diverso de Alfonso Reyes, profundamente humanista y profundamente solidario. Estamos hoy todas y todos profundamente emocionados de tener como invitada a una de las pensadoras más desafiantes, controvertidas e imprescindibles para comprender el feminismo contemporáneo. Muchas gracias a Judith Butler por aceptar de manera tan generosa esta invitación. Sabemos que hoy algunas mujeres han decidido retirarse de las redes sociales en apoyo al movimiento Un Día Sin Nosotras, que surgió hoy hace exactamente un año, el 9M, en el que una gran cantidad de mexicanas nos ausentamos de los espacios públicos, de las calles, de las escuelas, de las oficinas, de algunas fábricas, de los sitios de comercio, para mostrar con nuestra ausencia y nuestro silencio las profundas condiciones de desigualdad, de injusticia y de violencia en las que sobreviven millones de mexicanas en un país en el que cada día hay 11 mujeres asesinadas y 26 mujeres y niñas desaparecen diariamente. Hoy queremos honrar este movimiento Un Día Sin Nosotras y honrar también al movimiento Ni Una Menos, que ha hecho que cientos de miles de mujeres tomen las calles en diversas ciudades de toda América Latina y con ruido y con furia muestren que todas las vidas son importantes y que, como dice Judith Butler, todos los cuerpos importan. Y honramos estos movimientos conversando con quien nos ha enseñado que el pensamiento académico tiene que salir a la calle, que los muros de las universidades deben ser porosos para abrazar las causas sociales. Hoy Judith Butler nos hará una presentación sobre el feminismo para nuestro tiempo y después conversará con las profesoras Mariana Gabarrot y Dora Estela García, profesoras investigadoras de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, quienes han seguido muy de cerca la trayectoria intelectual de nuestra invitada desde el ya célebre y polémico libro El género en disputa hasta su más reciente libro que lleva el sugerente título Sin miedo. Tanto esta exposición de Judith Butler como la conversación se realizarán en inglés. Si ustedes quieren seguir la traducción simultánea, pueden hacerlo en el canal de Facebook de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Nuevamente agradezco a Judith Butler el estar esta tarde con nosotros y sobre todo el invitarnos a pensar juntos y actuar juntas. Muchas gracias, Judith Butler. El Tecnológico de Monterrey es su casa. Adelante. Thank you very much. Muchísimas gracias. Very honored to be here. Es un honor el poder estar aquí I thank you all for welcoming me. y les doy las gracias a todos ustedes por darme la bienvenida. Deseo que pudiera estar con ustedes en persona, cerca de ustedes, platicando con ustedes, comer con ustedes, caminar en la calle juntos, porque de esta manera podríamos pensar juntos y tendríamos un momento breve de vivir, convivir juntos en un mismo lugar y hora. Y espero que vayamos a poder hacer esto relativamente pronto. Espero que eso sea cierto, pero eso dependerá de las industrias farmacéuticas. Si siguen cobrando demasiado dinero y niegan acceso a la vacuna a ciertos países, entonces es una cuestión de desigualdad social y económica profunda. Y eso nos afecta cuando hablamos de cómo manejar el futuro, la vacuna. Y estoy muy consciente al respecto y pensé que hoy
podría briefly about platicarles feminism, brevemente about lo the que es el feminist movement feminismo, for our de times. este movimiento And feminista. perhaps I should Y start with the quizá simple fact that debería empezar con un hecho I simple, believe we are lucky to que find creo yo que ways sí tenemos to suerte de stay encontrar in maneras communication para with each other as permanecer en our girls comunicación el uno con el through otro platforms such as these, en plataformas tales that our como current estas, isolation que is not our son permanent state. nuestro It is rather a aislamiento new point of actual no es un departure estado permanente, for es thinking es un about nuevo our punto de partida relations with para one pensar en another. nuestras The relaciones los social unos con los form otros, that esta we forma are building social as que we estamos expand construyendo a networks medida of que care. expandamos The redes de world cuidado. we will be El repairing, mundo and the world estará that we are now reparando y el mundo tasked with que ahora tenemos la imagining or tarea de reimagining. imaginar o I reimaginar. think indeed Y we creo know, yo que that definitivamente sí care has sabemos always been que el cuidado associated with women, with siempre ha women's estado work, asociado but con mujer, una now labor in de la recent mujer, pero ahora months and perhaps the en recientes entirety of the meses y last year, quizá we see that en networks of todo el care último move año us hemos out of the visto redes de household, move us cuidado out of the que family, salgamos de la casa, into the salimos de neighborhood, la into the familia city, into the hacia la region, vecindad, la that ciudad, we la that región, our action in y one que part of the nuestra world acción en una affects parte people's del lives mundo in another part afecta of the las world. vidas de otros So en otra perhaps parte del what mundo. this Entonces, quizá pandemic lo que has to esta offer us pandemia is tiene para a ofrecernos more expansive sense es of our un sentido más interdependency. extenso de esta The interdependency not interdependencia, just esta between nations interdependencia no or solo entre between naciones, cities or between ni entre households, but ciudades, ni an entre hogares, interdependency pero más bien that una belongs to us interdependencia by que nos virtue of our pertenece status por as virtud de living nuestro beings, estatus embodied como and living seres beings. What air do humanos, we breathe? We embodied. share the air. ¿Qué aire What respiramos? surfaces do we Compartimos share? el aire. All of the ¿Qué surfaces. superficies How do we compartimos? each Todas las depend on the superficies. earth and the ¿Cómo survival and dependemos de la persistence tierra of the y la earth? sobrevivencia y So much persistencia de is esa now tierra? our common Tanto ahora responsibility, es nuestra perhaps also responsabilidad our común y global también responsibility, nuestra responsabilidad that we global, have to de think tal again manera que tenemos que about pensar de how to nuevo de imagine cómo ourselves podemos as belonging to the imaginarnos same world, como to el a common pertenecer a world, un mismo and mundo, how a un that mundo world común, is y related cómo to ese the mundo está earth upon which we relacionado con depend la tierra sobre and el cual dependemos, the stopping of y climate también el change and the detener el destruction of cambio climático, ecosystems la and destrucción de biodiversity. ecosistemas y de I know that biodiversidad. you know about Yo this sé que in ustedes saben Mexico de esto en even more México acutely and aún knowledgeably más than I do. y con mayor At conocimiento the que lo same tengo, que time that tengo I yo. think there is Y a la a vez, chance yo to sí think creo que about a existe new una form of oportunidad de relationality, pensar en an una nueva interdependency forma that de exceeds relacionalidad e internationalism, interdependencia que excede that cannot be internacionalismo, properly que no puede described ser by descrito internationalism alone. adecuadamente como I am very internacionalismo aware por that sí solo. in the Y last también estoy years, the consciente que en attacks los on últimos feminism años los have ataques become sobre el quite public feminismo and quite se han vuelto intense. muy públicos, muy intensos. And on the one hand, this is Y a por un lado, continuation of esta a es una misogyny that has continuación been de una with patriarchal pasagonía cultures for con the culturas longest time. On the patriarcales other durante hand, mucho I tiempo, think there pero is por something otro very lado, contemporary creo que sí hay about the attacks algo on muy feminism. contemporáneo sobre los They are ataques attacks sobre el as well feminismo. Son on ataques sobre LGBTQI people, on trans LGBTQI, people in ese tipo de particular. personas, personas And the trans attacks on especialmente. feminism Y have, I estos think, ataques sobre el feminismo, creo been a yo, response to our han sido una success, respuesta to the various ways a we nuestro have éxito de las fought diferentes against sexual maneras en que hemos violence. We have fought pensado, for hemos equal luchado wages. We contra have violencia fought sexual, sueldos to iguales, give luchado women contra reproductive el dar freedom. We have mujeres a la also libertad fought for reproductiva. trans Hemos rights también and for luchado the para los right of derechos de los all people trans
y los derechos de todas las personas, no importa qué tanto conforman o no conforman al género, el caminar por las calles para respirar sin temor de violencia, sin temor de estigmatismo, sin temor de discriminación. Entonces, cuando la gente me pregunta, pues, ¿para qué ser feminista en estos días? ¿No todo ya se logró? ¿Que feminismo ya quiere lograr? Y yo siempre les contesto que no. No podemos negar que las mujeres desproporcionalmente estamos expuestos a hambre, violencia y muy probablemente que ni siquiera llegan a leer y escribir en comparación a hombres y que sufren la realidad de violencia sexual. No todos los hombres, pero de la mayoría de los hombres. Y de manera similar, algunos han criticado el movimiento ecológico contra la destrucción ecológica, el movimiento contra extractivismo, antimercado o como exagerado o quizás por inocente y también los diferentes movimientos que buscan salvar el planeta de destrucción ambiental, especialmente aquellos impulsados por los jóvenes, se han vuelto muy urgentes. Si no podemos salvar a la tierra de la destrucción, pues perdemos las condiciones que se requieren para vivir, amar, luchar por justicia, libertad e igualdad. Entonces, yo menciono este movimiento ambiental porque creo yo que todos los movimientos sociales, incluyendo hambre, depende del movimiento para combatir el cambio climático y la destrucción de hábitats y de ecosistemas en todo el mundo. Y si no podemos sostener el planeta, no vamos a tener estas luchas para la justicia, igualdad y libertad. Y también, por supuesto, el feminismo es un movimiento muy fuerte. Es un movimiento increíble, pero creo yo que también tenemos que preguntarnos, ¿es un movimiento que es solo para mujeres? ¿Es un movimiento para cambiar el escenario de nuestro mundo de géneros? Para luchar contra todas las formas de discriminación contra género, incluyendo la discriminación contra la mujer. Y digo esto porque es muy importante recordar que el feminismo siempre ha estado involucrado en el pensar en género como una categoría política y como una categoría histórica. En otras palabras, lo que era una mujer en 1910 es muy diferente a lo que significa ser una mujer hoy. Y eso depende de tiempo, lugar, cultura e idioma. Pero rastreamos esos cambios de qué significa llegar a ser o ser una mujer. Estamos conscientes de que una mujer no era adecuado para una vida académica en algún momento y ahora sí lo son. Y es más, ahorita están en posiciones de liderazgo en todo el mundo. ¿Y qué ha pasado? Pues esta categoría social, esta categoría histórica de la mujer ha cambiado y esto ya permite diferentes significados en comparación a lo que permitía en el pasado. Hemos dependido de que el género fuera una categoría abierta, sujeta a una redefinición. Por eso las mujeres trans también son mujeres, pertenecen al grupo de mujeres, tienen que pertenecer. Y aquellos que han asumido que las mujeres solo son aquellas asignadas como mujer al nacer, viven su vida social histórica como mujer y son las únicas mujeres, creo que cierran la categoría en lugar de abrirla a algo que pudiera ser hospitable, generoso, abierto para los significados futuros de lo que pudiera ser el género. Y también me gustaría decir esto, que posiblemente cuando pensamos en la interdependencia, pensamos en este carácter histórico de cambio de la mujer, que también nos preguntamos qué tipo de idea de solidaridad se implica por el concepto de feminismo. Por ejemplo,
Nosotros decimos, y tenemos el derecho de decirlo, que el feminismo es un movimiento social. La teoría feminista es una cuestión académica. Los dos están ligados, pero no son exactamente iguales. Pero cuando hablamos de feminismo, eso, por supuesto, incluye la insistencia que las vidas de la mujer tienen dignidad y que las vidas de trans tienen dignidad, que la violencia en las calles o en los hogares de hombres o de un extraño, inclusive de mujeres, de policía, es una injusticia radical y debemos de estar en contra de esto. El feminismo no es solo un movimiento para las mujeres, sino para todo aquel que quiera vivir en un mundo de igualdad radical donde favorecemos el carácter interdependiente de nuestras vidas. Y esto significa cambiar la vida en la familia, en el lugar de trabajo, en la calle, en las fábricas, en el campo, aunque algunos nos dicen que este movimiento de feminismo va a destruir la civilización o la familia o la cultura, tal y como lo sabemos, y nosotros sabemos que esa no es una conclusión justa. El demandar la transformación de todos estos sitios de vida, la casa, la calle, el lugar de empleo, el demandar este cambio de tal manera que todos estos lugares, estas instituciones que tengan principios de igualdad radical. Y para hacer esto necesitamos buscar un gran número de movimientos sociales y mostrarles que es de su interés el aceptar la igualdad de mujeres, el estar abiertos al género y la interdependencia de nuestras vidas. Entonces, aquí solo me gustaría decir que el trabajo académico también es importante cuando pensamos en estos conceptos. Cuando nosotros decimos que estamos en contra de la violencia, también tenemos que decir, pues, ¿qué es la violencia? ¿Dónde encontramos la violencia? ¿Qué formas toma la violencia? ¿Siempre es física? ¿Pudiera ser simbólica? ¿Pudiera ser lingüística? Cuando decimos que buscamos justicia de género, tenemos un concepto de justicia. ¿Para qué texto? ¿Para qué movimiento social? ¿De qué historias derivamos esta idea de justicia? Y cuando nosotros pensamos en igualdad o cuando pensamos en la igualdad de todo individuo, el uno al otro, o quizá estamos diciendo que estamos de igual manera dependiente el uno del otro, que de igual manera interdependientes y somos caracterizados por esta dependencia de un gran rango de sistemas de vida, de ambientes, de ecologías, sin los cuales nuestras vidas no serían posibles. O quizá ahora es reconsiderar la igualdad en términos de estas relaciones fundamentales. ¿Qué significa no tener acceso a alimento, aire bueno, condiciones de salud que dan soporte a la gente, especialmente en tiempos de pandemia? Vemos cómo la desigualdad social funciona para distribuir estos puntos fundamentales de la vida de manera desigual. Y esto lo que nos indica es que todos somos igualmente dependientes de esos requerimientos de vida. Y necesitamos pensar en nosotros mismos, no como individuos abstractos, pero sino criaturas embodied para florecer bajo condiciones de igualdad. Entonces, para los escépticos, los que me critican, ¿por qué todavía feminismo? ¿Por qué feminismo ahora? Pues nosotros sabemos que esta lucha no termina. El escribir, leer, violencia, pobreza, los derechos al cuidado de salud, derechos políticos, incluyendo la libertad reproductiva. Entonces, para poder tener esta lucha, necesitamos preguntarnos qué poder se requiere, qué poder se desea. Entonces, yo sugiero, hablando brevemente del trabajo de Uno Menos, Ni Uno Menos o de Verónica Gago, especialmente sobre el concepto de feminismo
potencia. Potencia en español no es lo mismo que potencial en inglés. Es movimiento, es fuerza. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de una forma de poder o de contrapoder, que es un proceso, uno que no concluye, no termina con una realización específica de sus objetivos en un lugar o tiempo. Es un proceso abierto y como un proceso abierto, potencia es una forma de deseo. Una forma de deseo, sí, pero también una forma de pensar que está ligado al cuerpo, al deseo, a cuerpos en su colectividad. Uno podría decir, es una fuerza de vida, pero posiblemente es una fuerza que emerge entre cuerpos o entre actividades cuando interactuamos. A lo mejor necesitamos una fuerza para actuar, necesitamos poder para actuar, pero a veces en ese proceso de acción colectiva encontramos esa fuerza o se produce el uno para el otro, es creado por cuerpos a medida que actúan juntos. Y por eso Gago escribe que ese deseo es una fuerza y ya es una forma de poder, uno que generalmente no se incluye en la tipología de poder que hemos aprendido en las clases de ciencia política, pero eso puede cambiar, eso puede cambiar. Y también quiero sugerir que lo que muchos de los movimientos feministas de Latinoamérica le han enseñado al norte y a Europa y a otros países cuando los vemos con sus movimientos poderosos, que un movimiento de feministas necesita estar ligado a colonialismo y un poder continuo de colonialismo. Tiene que estar ligado a esa lucha contra formas nuevas, viejas de disposición, inclusive extravismo colonial, el desplazamiento de personas indígenas y la extracción de minerales para el mercado al costo de la tierra. Entonces yo sugiero que también como movimiento feminista nos tiene que interesar los sindicatos y tener nuestro lugar en esos sindicatos o producir formas de solidaridad, colectividad para asegurar que las mujeres son protegidas en el trabajo, que cuentan con derechos, que incluye una pensión y que se les protege su salud y que ellas mismas se les paga de manera igual que a un hombre. Y también, por supuesto, que tantos hombres como mujeres reciben un sueldo, o sea, no igual a hombres si no es un buen sueldo. Tiene que ser un sueldo que les permite vivir. Y también quiero sugerir que el feminismo se evoluciona en la crítica del neoliberalismo y la disposición y también el complejo industrial y el feminismo busca ayudar a los trabajadores, a los indígenas, que todo esto significa que el feminismo es una manera de ligarse con otros grupos y asegurar que sus grupos y esas relaciones es esencial. No es que el feminismo está aquí y luego tenemos derechos de trabajo aquí, hay un opuesto, está opuesto a la violencia de colonialismo. No, la liga, el enlace entre todos estos movimientos es el feminismo. El feminismo es una teoría de solidarismo y también es una teoría, es una práctica de solidaridad. Ahora, por supuesto, no decimos que todos los izquierdos son feministas y el feminismo tiene que ser parte de la izquierda. Un izquierdo que rechaza feminismo no es legítimo. Entonces, el feminismo tiene que existir, pero ¿cómo? Nada más representado como una sola categoría de identidad o es más bien
un movimiento que tiene el poder de iluminar nuestra interdependencia y formular una práctica de solidaridad entre grupos. Entonces aquí es donde creo yo que el concepto de interdependencia pudiera llevarnos a un entendimiento del feminismo como una teoría y una práctica de solidaridad, y también nos puede llevar a entender cómo el feminismo funciona en el izquierdo. Y finalmente, nada más quiero decirles, siempre ha sido la tarea de mujeres el llorar o sufrir un duelo después de la guerra o después de las dictadurías o los asesinatos, por ejemplo, desde la tragedia griega, pero no creo yo que es la tarea natural de la mujer el llevar un luto. Yo creo que todos nosotros, independiente de género, necesitamos practicar una especie de duelo. En Estados Unidos, con ese movimiento de Black Lives Matter, se volvió tan visible, tan poderoso en los meses de verano, y vimos que todos en las calles estaban llorando, estaban en duelo, porque no debemos destruir las vidas negras tan brutalmente y tan rápidamente de parte de la policía. Y también vimos que todos aquellos que lloraban también demandaban justicia. Entonces, la pregunta para nosotros, para los feministas, para esta teoría, ¿cuál es la relación entre el duelo y la justicia? ¿Cómo es que sabemos que perdimos y sabemos que no debimos perderlo? Que nosotros sabemos que se perdió, que nuestras ideas de justicia pueden emerger de ahí. ¿Por qué? Porque en un mundo justo es un mundo donde todas las vidas se consideran igualmente valiosas. La pérdida de cualquier vida pudiera ser, por ejemplo, a través de la violencia de policías, es absolutamente inaceptable, y que la igualdad radical de los vivientes se expresa en nuestras llamadas de justicia y también en nuestro duelo. Me gustaría platicar con ustedes más de esto, pero creo que ya me extendí y ahora me interesa muchísimo saber de las profesoras. Y ahora con mucho gusto me quedaré callada. Gracias. Thank you very much. So Muchas many gracias. ideas, Tantas and ideas so many ideas that you have y developed tantas ideas que has in this desarrollado talk. en los últimos años, no solo con And respecto a este tema. we have questions prepared for you which Y touches upon tenemos all these concepts preguntas that preparadas you para ti que sort of toca sobre estos managed to share with conceptos us: que interdependency, compartiste con nosotros, lo que es la gender. And I listened to interdependencia, you, and at some point género. we talked Te with our escucho, students about y taking hay algo que concepts hablamos like, con nuestros what do we estudiantes, es mean tomar when we estos say conceptos such en a thing? What serio. do we mean? I think ¿Qué you've pointed that out because significa we cuando use these decimos words all the esto? time: Porque justice, utilizamos estas gender, palabras siempre: feminism, justicia, género, and then when you mujeres, actually stop feminismo. and think, oh, Pero cuando what does this te mean to detienes me? y What does this piensas mean to qué my community? I significa think you esto, struck qué significa para mi a very comunidad, important fiber. creo que tocaste una fibra Perhaps muy I importante. would Y ask a first quizá question, yo haría una primera relating pregunta to con your respecto reflection, a because you've tus always pointed out, reflexiones, and you porque said tú so siempre now, has that we señalado y need to lo open dijiste up. ahora, We que need to open necesitamos up categories. abrirnos, abrir We need to open up categorías, feminism. necesitamos abrir el And I feminismo. think one of the Y reasons creo we yo are que very una happy de to las have you is because we razones, have to open up y the es un placer university tenerte as aquí, well. es porque tenemos que abrir la universidad And you are también. an academic, a Y very tú successful eres academic, and una I would like to exitosa ask you académica, how, y what quiero does this mean preguntarte, when you're an ¿qué academic? significa Because the esto academics, we cuando talk a lot about eres una bodies, right? investigadora, cuando We hablas have de our los own bodies, and then cuerpos, we are opening up que somos these cuerpos, institutions that y have abrimos all these estas patriarchal instituciones facets? que tiene toda esta Talk to us historia about that. patriarcal? ¿Puedes platicarnos un poco de esto? Muchas gracias, Mariana. Y yo diría
A veces escuchamos a los críticos quejarse, es que el izquierdo ha tomado la universidad o la universidad está lleno de gente rara, radical o tienen estabilidad en trabajo. Bueno, ahorita nadie tiene estabilidad en el trabajo, pero tienen estabilidad en el trabajo y buscan convertir a los estudiantes a su punto de vista. Ahora, me parece a mí que en una clase de feminismo, cuando preguntas sobre el género, abres varias cuestiones. ¿Es igual que sexo? ¿Es cultura? ¿Es histórico? ¿Cómo aparece en diferentes idiomas? Si es que aparece. ¿Y qué tal idiomas que no tienen un lugar para el género? ¿Cómo explicamos eso? Entonces, también, ¿cuál es la relación? Un endocrinología, genética y un sentido vivido de género o un cambio histórico de género. Hay una relación entre, digamos, ciencia y ciencias sociales o ciencias e idioma que necesitamos considerar, o quizá necesitamos considerar el lenguaje de la ciencia en sí, que viene siendo parte de la hipótesis. Abrimos preguntas, pero no sabemos exactamente cuál es la respuesta. Y esa es una señal de que estamos practicando una consulta intelectual abierta. Y eso es lo que debe de hacer la universidad. Deben de proponer preguntas, aunque las preguntas son difíciles, inquietantes, a lo mejor entran en conflicto de lo que hemos aprendido de nuestra familia o de nuestra religión, pero les damos esas preguntas, les permitimos que ellos piensen de cómo lo quieren abordar, no les decimos tienes que abordarlo de esta manera, no los calificamos a un estudiante porque está de acuerdo con nosotros, no hacemos eso. Es más, a lo mejor, muchas veces el estudiante son nuestros mejores jueces, nos da una buena crítica y eso es muy bueno, aunque nos lastima, lo podemos afirmar, porque eso es lo que es una consulta abierta. Entonces, lo que es importante aquí, que estamos comprometidos a abrir preguntas, aunque sean peligrosas o que causen temor, pero eso es lo que llama endoctrinación, eso es lo que se llama conversión o un autoritarismo izquierda. Y es porque tenemos, o por lo menos yo tengo aparentemente algunas ideas convencionales de lo que es sexo o qué sucede si te llaman mujer cuando naces y que permanezcas siendo mujer y que te cases con un hombre y te reproduces dentro del contexto de matrimonio y que el matrimonio es legalmente y religiosamente santificada. Y si te separas, ¿eso quiere decir que ya no eres una mujer? ¿O eso quiere decir que estás expandiendo la categoría de mujer para incluir otras formas de vivir, de amar, de relacionarse con otros que no entran en ese modo? Entonces hay mucho que decir al respecto. Entonces voy a guardar silencio porque si no voy a hablar demasiado y no será bueno. Thank you very much, Professor. Muchísimas gracias, profesora Butler. Another question. Otra Professor Butler, you pregunta, have spoken profesora about the Butler, tú has humanities hablado and the de future las of the humanities, humanidades y and you del have futuro asked de me las whether studying humanidades. Y humanities tú is has a preguntado si fundamental estudiar las social humanidades obligation es una that should obligación occur in fundamental social que universities. debe ocurrir en las You have also universidades. indicated También has that indicado because of the present que moment in debido history, al momento universities actual should en la be historia, required las to become more universidades se les open-minded. debe de requerir ser How más can we abiertos. promote the ¿Cómo idea that podemos we cannot promover la learn idea que no our podemos role in the aprender de humanities nuestro if the mundo humanities are not si no present? está And presente las since humanidades? the Y universities cómo are las the place where universidades the son el presence of the lugar donde humanities la has its presencia de potential, las it's humanidades tiene su fundamental for potencial, universities es to fundamental promote para las critical universidades el reflection promover on reality, reflexión crítica gender sobre la studies realidad, as sobre a estudios de study of género y el inequality,
estudio de desigualdad, injusticia y violencia. ¿Cómo podemos asegurar que estos estudios críticos que implican una perspectiva de género permean las áreas disciplinarias en las universidades para crear un mundo más inclusivo, más equitativo? Muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante y por lo tanto merece una respuesta muy completa. Y creo que yo no te lo pudiera dar por completo, pero creo que tomarlo muy en serio. Pero como tú sabes, y yo sé que ustedes lo han vivido en escuela tecnológica, ustedes saben que la tecnología es un valor social muy importante. Y en todo el mundo, los institutos tecnológicos deben de ayudar a una región, nación, país a una vida económica eficiente y rentable. Pero también, por supuesto, la tecnología sirve las comunicaciones como esta y estamos muy agradecidos por su tecnología. Y aún así, yo pienso que cuando hablamos de valor, ¿cuál es el valor final? ¿Productividad es el valor final? ¿Valor de mercado es ese el valor final? ¿Cuáles son los valores finales? ¿Cómo lo decidimos? ¿Cuál es nuestra relación de valor, mercado, rentabilidad, utilidad en comparación a otros valores como comunidad o la conservación de la tierra o una calidad en lugar de una igualdad vacía? Y en tales momentos, lo opuesto de esa pregunta, estamos en las humanidades, ahí estamos, ahí está. Pero cuando esa pregunta se cierra, entonces las humanidades también se cierran. Yo, por ejemplo, existen tantos problemas, tomamos la cuestión de evidencia, por ejemplo, ¿cuántas personas en Estados Unidos creyeron que Donald Trump no perdió las elecciones? Pero ¿en qué base? ¿En qué base lo creyeron? ¿Cuáles fueron los recursos que utilizaron para llegar a esa conclusión? En un salón de clases, si alguien viene con nosotros con un punto de vista como ese, ok, dime, ¿en qué te basaste para llegar a esa conclusión? Y a lo mejor no decimos inmediatamente, estás totalmente equivocado. Bueno, a lo mejor sí lo hacemos si somos impacientes, pero debemos decir, ¿en qué te basaste para derivar esa conclusión? Y luego ya es nuestra tarea mostrarles que la realidad se puede presentar de varias maneras, pero necesitas comparar, ok, este medio dice esto, este medio dice esto. ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Cuáles son las formas de investigación que nos da la oportunidad de ejercer un juicio de manera inteligente para ver qué es evidencia legítima y descartar lo que no es legítimo? Y yo tenía un sentir algo loco en las elecciones y yo quería que todos vinieran a una clase de inglés 101 para leer, buscar fuentes, citas, lo que era legítimo de parte de autoridad, no autoridad. Viéndolo de manera crítica no es aceptar todo lo que se te da de inmediato, incluyendo mis palabras. Tienes que verificar, esto es cierto, esto no, cuál sería una alternativa. Y ese tipo de discusión abierta, eso es lo que buscan hacer las universidades. Entonces, la cuestión de valor, la cuestión de evidencia, pero también creo yo que de alguna manera perdemos las ciencias o las tecnologías se pierden. O sea, nosotros pensábamos que la tecnología era absolutamente buena porque permitía esta conversación global y luego resulta que hay grupos de odio que tienen la libertad de hacer su trabajo bajo esa plataforma y también hay censura para otros grupos y eso pudiera ser políticamente controversial, pero a lo mejor no debería de serlo. Entonces existen discusiones de qué es correcto, qué no, cómo lees un tweet, cómo lees un mensaje, cómo lo evalúas. Entonces todo este mundo de evaluación es uno
que toda ciencia requiere, incluyendo, por supuesto, bajo la pandemia, preguntas sobre la vida, la muerte. ¿La vida de quién? ¿Bajo qué condiciones muere alguien? ¿Cómo decides el negarle una cama a alguien y dárselo a otra persona? La ética médica, lo que es la medicina. Existen lugares donde entran las humanidades en estas situaciones de vida o muerte. Y creo yo que necesitamos también que quede claro que existe un soporte público importante para las humanidades. Si tú preguntas cuánta gente ama poesía, cuánta gente lee novelas, cuánta gente tiene discusiones de filosofía en la cena, aunque no lo llamen así. Necesitamos mostrar que lo que hacemos en la academia no solo está ligado a los movimientos sociales que yo mencioné, pero sino de las situaciones comunes de la vida diaria y el tener estas habilidades de argumentación, de ideas, permite iluminar a nuestros mundos y establecer nuestras coordenadas, nuestra orientación política y ética. And listening to you, I think Al escucharte a ti, pienso as a yo university and as opening como up una and moving universidad forward, y el the abrirnos, humanities also gives us las questions, but humanidades also gives también us nos hope, da right? preguntas, Because you talk a lot about porque imagining tú different hablas worlds, mucho de and imaginar I diferentes think it's part of mundos the y humanities creo que also es for parte de people las that have humanidades también el imagination, hacer esa tarea de and imaginación. that has a lot to do with Y eso feminism, right? tiene So mucho que humanities and ver con feminism makes feminismo. sense Entonces, because humanidades y feminists feminismo are tiene always trying to sentido porque imagine los feministas siempre están a tratando different world. de And sometimes, imaginar like un you said, mundo distinto. uh, Y tal y como many tú strikes dijiste, we are uncomfortable in universities and somos we are completely incómodas, estamos incómodas en las people. universidades. And well, I just want to say thank you for Y being nada más quiero uncomfortable decirte muchas and gracias for por sentirte discussing these cómoda ideas with y us por because I think it's discutir part of estas ideas change, con right? nosotros, porque creo que eso es parte del cambio. And going back to Y your initial regresando ideas a and tus ideas reflecting on the iniciales, relationship between the la university, the relación humanities, entre las feminism, and society, universidades y la I would like sociedad to say that, of course, feminista. A mí me the gustaría university decir is que, por society, supuesto, la right? Society universidad is es la the sociedad university, y and la sometimes sociedad when es we la talk about universidad. Y a ideas such veces as cuando mourning, hablamos for de example, that ideas you mentioned in your talk, tal como I el would say duelo, we have estaba mourned our pensando own yo, students, we have mourned our hemos own llorado a friends nuestros propios and we have, estudiantes, I think nuestros it's propios important to amigos, y recognize creo that, yo que es importante um, that reconocerlo, all lives are worth que being todas mourned, and las I think vidas and I totally merecen agree ser that it is lloradas. not Y the role of women to definitivamente mourn. no We have es el rol de to la be mujer careful el people, llorar. we help A lo people mejor to mourn as well cuidamos in many de la ways. gente y les Um, ayudamos but a vivir I este would duelo de like muchas to maneras. ask you, Pero a mí me sometimes gustaría in a preguntarte, country like a ours, veces en un país como el nuestro, mourning seems el easily turned duelo into despair, especially fácilmente se because torna desesperación, young people are also listening porque to los us, and jóvenes sometimes I también think nos that están as a leader escuchando I y a feel veces cuando depressed, termino una right? clase And y it's dicen, sometimes estoy my deprimido. responsibility Y to a say, veces hey, es mi I am not different than responsabilidad you, right? tratar And to de take it. terminar la clase So con una nota to put it diferente shortly to you, how to mourn without para decirte cómo falling into llorar despair. sin caer en desesperación. Pues la pregunta rápida es llorar juntos, llorar juntos. En otras palabras, el llorar idealmente, en mi punto de vista, debe darse dentro de una comunidad con otros. Es es uno de los rasgos terribles de la pandemia, que muchos están llorando las pérdidas de sus seres queridos solos en sus casas, en sus departamentos, sin poder viajar, sin poder despedirse. Y tenemos estas tecnologías que sí sustituye esa reunión y sí es muy importante. Y sin embargo, lo que estamos aprendiendo es que tanto necesitamos la compañía del otro para sentir. Y también al llorar, uno tiene su propio sentido del otro y hay una comunicación, un pasaje que se da. Entonces, estamos también vivos juntos
cuando rezamos, cuando oramos, cuando lloramos. Entonces, por eso creo que es muy difícil sufrir un duelo solos. Lo que pueden hacer las comunidades es tomar a la gente que está en duelo y asegurar que se les alimenta, que están durmiendo, que están conectados, que no permitimos que estén solos por mucho tiempo. Y esto nos indica algo bastante crucial de quiénes somos como criaturas sociales. Nos alimentamos el uno del otro, nos animamos el uno del otro, cuidamos del uno del otro. Este sentido de relacionalidad o comunidad, y no tiene que ser algo demasiado cercano a mí. Pudiera ser la persona cruzando la calle que recibió una nota de, de retiro y no tiene a dónde irse. Y creo que estas sociedades de ayuda que han surgido a través de la pandemia o las redes de cuidado transregional y transnacional son sorprendentes y nos muestra que estamos interconectados y no está totalmente estructurado por la nación o por la nación que va más allá de esos límites. Entonces, lo que nos indica el duelo es que estamos muy conectados, que somos ese tipo de ser. Si pensábamos que éramos individuos justos, autosuficientes, pues no es así. Y, y eso es bueno mientras nos volvamos más vivos y conectados con otros. Profesora Butler, feminismo es un ejemplo del reflejo de nuestras sociedades por los criterios patriarcales del dominio masculino y por estructuras naturales de violencia. Pero como tú has dicho, todo esto dentro de una atmósfera de muerte y lesión que reitera que las víctimas son dispensables, la lógica de terror reina no solo en ambientes públicos, pero también en ambientes privados, tal y como la pandemia lo ha mostrado. Dadas las descripciones que se han establecido como formas diarias de vida, la tarea de transformar violencia es compleja. ¿Qué propuestas sugieres para modificar estas estructuras? Hay varios, pero sí creo que sí es importante iniciar con la familia, con la violencia doméstica, porque en demasiados países, en demasiados sistemas legales, como ya sabemos, la violencia hecha a la mujer dentro del hogar es permitible hasta el grado en que se le entiende a ella como propiedad del hombre o el público cree que no tiene derecho de interferir en los asuntos de familia. Y ese tipo de violencia es aprobada, es permitida, es aceptada dentro de estas barreras contra la intervención. Entonces, mi sentir es que redes para mujeres que son lastimadas dentro del hogar, violadas o amenazadas por violencia, o las que sobreviven, que vieron a otras mujeres que mataron, lastimaron dentro de su hogar. Estas redes se tienen que volver más fuertes, porque solo a través de redes fuertes las mujeres pueden dejar hogares que las lastiman, y esto es educación, movilidad, apoyo social. Significa todo esto que se tiene que implementar. Los gobiernos deben de dar los fondos para ello y no deben intervenir, deben dar los fondos, pero para poder ofrecer fondos necesitan reconocerlo, y eso quiere decir reconocer violencia patriarcal dentro de la familia. Y siempre será religioso
o to objeciones name the family or the heteronormativas household as a por violent nombrar place. el hogar And yet como many of un us know lugar that it can violento be, not y sin always, embargo you sabemos que know, pudiera sometimes it's a serlo. beautiful No place. siempre. Hay veces que el hogar Sometimes a es un lugar family household hermoso taking in people y a who need help, veces el right? hogar I mean, toma so gente que that's necesita one ayuda. idea of the family. But when the family Entonces, is violent, pero when it cuando is a la place where familia es murder takes violenta, place, cuando es rape, un lugar abandonment, donde right? se da la Then violación, it has to be broken apart, lesiones quite literally, o in order muerte, to give refuge necesita support for women who then darle can apoyo de find their refugio para way, esas mujeres, para que not puedan as loved encontrar one su victims, but camino, as no como actors, víctimas, agents in the world. sino como actores, And como that is agentes. very hard. I also think legal systems Y turn the eso es other difícil. Yo way también pienso que los sistemas crimes of passion. legales That was a crime of ignoran passion. And that's crímenes de maybe a pasión. Ah, difficult era way un to crimen de represent it, right? pasión y se trata como un But an desastre earthquake, natural. that's Ah, fue simply un passion. terremoto. Esa es We can't do la pasión anything over natural. that. No It's podemos not hacer nada covered al by the respecto. insurance. No está cubierto bajo el seguro. It's not a natural passion. No es una It's not pasión a kind of natural. acceptable thing because No es algo aceptable every man porque kills on occasion, or todo women kill on hombre occasion when muerte he's de repente jealous or injured or cuando enraged by siente rape. celos So o we muy need to enojados por deconstruct algo. this idea Entonces necesitamos of desconstruir esta crime of idea passion. de crímenes de Um, pasión uh, it should probably be y renamed as a hate probablemente crime. debemos de nombrarlo como crimen de odio. And you've touched upon Y something that I también think also mencionaste reflects a lot, algo which is the que state, también comentaste mucho, the role of the state. You've talked about el legal rol del systems and Estado. funding. Has hablado de And I fondos del also am sistema thinking about y también estoy highlighting, pensando, you highlighting the importance of the tú collective mencionaste body, la right? importancia del The cuerpo collective body. colectivo And this takes me y, to y your esto me discussions lleva on the power of a sus connection, discusiones sobre el poder de and reunión mobilizing vulnerability. y So movilizar I would like to pose a vulnerabilidades. question Entonces, on that me gustaría hacerte direction. una pregunta en ese And sentido. you've talked also about bravery También has and hablado de ser defending our rights valientes through this y power de of reclamar assembly, nuestros through the derechos con expression of este our collective poder bodies. de And reunión a when través reading de sus you, cuerpos there colectivos. Y is cuando yo already te now a leo, political yo veo voice. que existe esperanza en nuestra voz Dora and política. I have talked about this, Y Dora y yo and our hemos hablado impression de that esto. Y es under this nuestra notion there's an impresión que assumption that bajo we have a esta state noción and existe that un we have institutions supuesto to confront. de que tenemos un And then Estado e I cannot help but instituciones a thinking confrontar. what happens when Y those no institutions are dejo de so pensar qué fragmented, sucede right? cuando esas instituciones And están tan sometimes actors fragmentadas. such as Y a organized veces crime reconstruct the actores notion of como el what crimen is political will, organizado, no? nosotros As construimos I know esa noción de qué our es la feminist construcción política. academics in Ese Mexico es have talked a uno lot. de los Saya Valencia, intelectuales they say feministas han there's like hablado, a new como dijo matter, Saya Valencia. a new monstrous way of Hay expressing una manera monstruosa cruelty de and expresión body de mutilation. crueldad So y how can we mutilación del talk cuerpo. about the Entonces, power ¿cómo of pudiéramos assembly hablar del in this poder extreme de la context? reunión en este contexto extremo? Well, I think sometimes Pues creo yo que a veces assemblies have power to the degree that las they asambleas sí tienen can el resist a poder state al power grado for certain kinds of porque rights, for buscan el certain poder del legal Estado para ciertos changes. derechos, para But cambios other times, an legales, assembly pero can call a for veces también una and asamblea begin pudiera to enact solicitar with its call y empezar a new set of institutions. a actuar con So, un for nuevo instance, juego de we'll talk about instituciones. Por mutual aid ejemplo, hemos societies hablado de or sociedades de ayuda mutua uh, informal networks that are o more redes feminist informales, networks of solidarity que that are there son for women redes who feministas suffer de violence in their home. solidaridad, que están ahí para las Um, mujeres que sufren violencia en those can casa. be informal. They can Entonces, esos pueden ser also come over informales, time more formal. también They can se become pueden volver con el tiempo más institutionalized. formales, So the pueden call that comes from the assembly can institucionalizarse. be a call to Entonces, esa llamada de la institutionalize. In other words, asamblea let us puede ser un have llamado this a collective la judgment. Let us have an institucionalización. institution that embodies Tengamos this este commitment compromiso, and tengamos does una the work institución que of incluye este compromiso y providing hace la refuge and labor de advocacy proporcionar for those who have refugio suffered y violence in defensa home para or in aquellos que family. han sufrido violencia en el hogar o en cualquier Similarly, otro lugar. we met Y a de certain manera point similar, that
Yo veo Argentina o Chile Argentina, Chile, Colombia o México, places Colombia, where there's México, mass mourning lugares for people donde that existen disappeared, duelos the masivos de students in personas que Ayotzinapa, desaparecen, los estudiantes de horrible Yotzinapa, event, un evento terrible, or massive femicides, which o there are many feminicidios events that masivos. Hay produce a muchos trend. It's not like eventos que historical producen una numbers. tendencia, It's no more es of the como un kind momento that, histórico when we can see who is cuando disappearing vemos when under quién ha dictatorship. desaparecido y Femicides cuándo bajo una dictadura, are pero a los repeated pattern of feminicidios life. son It's a un patrón repeated pattern of repetitivo de life, and vida, that es un opposition patrón to it repetida de has to vida kind of y lo slowly opuesto a esto institutionalize. I mean, it can tiene start as que sporadic, lentamente but then when we come together and institucionalizarlo. we Puede demand ser esporádico, pero necesitamos um, reunirnos y demandar that evidence be shown, que that se inquiries demuestre be made, evidencia, that que the se results of the hagan inquiries be consultas, que los transparently resultados de known to esas the public, consultas estén then we are transparentemente changing disponibles para el institutions so público. that they De embody esta manera equity. estamos cambiando And sometimes instituciones it means y a producing veces an esto institution where significa there is none. producir una institución donde no existe. Faced with the various types of violence Cuando and nos enfrentamos con diferentes experienced tipos in de societies violencia like Mexico's que by se vive en sociedades como las de migrants, México por specifically the migrantes violence y suffered by women, específicamente la you violencia propose sufrida por las generalized forms mujeres, of tú resistance propones that formas in many generalizadas de cases become resistencia que en muchas politically ocasiones subversive. se vuelven Such resistencia resistance política. seeks to defend our Esta rights. resistencia It busca runs defender the nuestros risk derechos of y being corre el deemed riesgo de ser disordered and llamado complicates the desordenado y possibility complica of la against posibilidad de hablar injustice. contra la The injusticia. parecía you La refer to parecía que te sin miedo, refieres formas en de tu libro resistencia a la Sin violencia Medio, de hoy. formas de resistencia a la violencia de The hoy. ways of resistance to the violence today. The ways of resisting Las today's maneras violence de always resistir la imply the violencia de risk hoy of siempre greater implica el injustice. riesgo de una How mayor can we promote injusticia. ¿Cómo actions podemos to promover stimulate acciones para solidarity force, estimular con such una fuerza movements in solidaria countries like tales Mexico? movimientos en países como la de México? Well, of course, I don't want to fall into that Por old supuesto, trap no quiero caer en esa of being trampa the vieja American who tells you what to do. de ser el americano que That te would be diga bad. qué debes I hacer. wouldn't Eso do that. sería malo. Well, some of us No, do. no lo haré. Uh, Ya no lo but hago. Bueno, algunos I lo want siguen to haciendo. say, Pero sí quiero decirte, well, maybe it's romantic, but I think a it lo mejor says es something. You know, there romántico, was a point pero creo que when sí te indica algo. Juana Menos had so Había many un women in the momento streets that they pushed the donde police off the street. In other ni words, uno menos it wasn't y like sacaron a los a policías confrontational, de here's the police las and here's calles. the No era women. algo There were so confrontación de aquí many está la that they policía would y, just y no mujer, que longer eran own the tantas las street. They no mujeres longer que los protected policías the ya no eran street. The dueños de women las calles. made the Las street their home. mujeres hicieron They de were la they were calle su so safe on hogar, that street for that que time. They didn't have estaban particular bastante laws. They seguras en did not esa have calle. police to No fear. tenían Now, of course, hombres por especially temer under ni conditions of pandemic, policías, pero bajo many condiciones de authoritarian pandemia, regimes are saying muchos this is a public regímenes health autoritarios risk, dicen, este es un or riesgo de salud pública, we need to take emergency o measures to make necesitamos sure that tomar medidas children de people don't emergencia para asegurar gather que inappropriately. la But then we have gente to no se ask, reúna which inadecuadamente, pero groups tenemos que does that preguntar, affect and which groups does ¿qué it not grupos affect? afecta y qué grupos no afectan? And so a certain kind of war Entonces, cierto waged tipo de through guerra differential se da application of por an la anti aplicación gathering diferencial rule. de esta regla de anti-reuniones. Of course, one of the Y hardest también, por supuesto, issues to uno face de is los when puntos más difíciles you por do lay enfrentar claim to public es que land or you lay claim to public hacen un space or reclamo even de right to espacio housing, público, de and the tierra police pública, de come and there's a alojamiento. confrontation. Viene la You can policía, end up existe una usually with a kind of confrontación, pudieras accusatory terminar en la ruling, even cárcel, though you pudieras are ser objecting to acusada de un injustice. crimen, aunque And estás ahí por Erdogan una in Turkey injusticia. has just done that. Por Turkish ejemplo, protests have las been protestas de called estudiantes criminal en actions on Turquía his part. se han They've been llamado called acciones thugs criminales, se han llamado and thugs terrorists y because they have terroristas, peaceably, y non-violently ellos de objected manera to pacífica
de manera no violenta, están en contra de la destrucción de libertad dentro de la universidad. Ellos quieren su universidad. Ellos quieren que sus clases no estén propagando posiciones políticas del gobierno, pero más bien darles la oportunidad de formar su propio juicio sobre asuntos de inquietud común. Y uno tiene que saber cómo identificar esa lógica, perdón. Aquí es donde esta resistencia se criminaliza y lo hemos visto con los derechos trans en Europa, en el occidente de Europa, contra musulmanes en Francia, y también vimos a Trump con migrantes de México. Si les interesa cruzar la frontera como cualquier persona internacional, es que son criminales. Es una invasión. Entonces, esta lógica, este discurso torcido se tiene que exponer. Entonces, tiene que haber una alternativa poderosa para decir cuando la gente se congrega en la calle. Nunca es el caso donde la asamblea por sí sola puede ser un cambio radical, tiene que ser representado y esas representaciones se tienen que distribuir ir junto con un análisis que nos permite entender cuál es el riesgo y un análisis crítico cuando las luchas por libertad se considera algo criminal. And of course, feminism is one example of Y el non-violent feminismo es un movements ejemplo because de influencia no change violenta, the world porque in ha radical cambiado ways al in mundo de very manera non-violent ways radical y compared de to other maneras radical no revolutions. violentas So en comparación a otras I think revoluciones. that Entonces, creo yo, when we talk about cuando non-violence, hablamos collectivity, feminism, de, de no there's violencia, also this colectividad, process that you also feminismo, reflected también part tenemos of este constructing proceso the que también us and habló the other, de right? el construir And el nosotros y my el question otro. is, I know Y quizá mi we need pregunta to es, open up yo categories, sé que tenemos que but abrir there's this categorías. Sin constant embargo, process of the existe este state othering proceso us constante and saying de very este estado del in otro en struggles of nosotros representation and saying, y esta lucha de who's who representación. ¿Quién es quién in this moment, right? en este And momento? how can we approach this construction of ¿Cómo community without being pudiéramos ver esta exclusionary? construcción de comunidad Seeing that sin we can ser also be autocritical, excluyentes? right? Sabiendo que And podemos ser then how to autocríticos confront también it y when we are cómo being excluded. confrontarlo So this cuando ambivalence of nosotros definition of excluimos. community versus the other. Can Entonces, you talk to us a little bit esta about that? expresión de comunidad, ¿pudieras hablar al respecto? Pues creo yo que yo soy una de esas personas que los movimientos sociales tienen antagonismos internos. No debes de imaginar que un movimiento interno es un lugar hermoso donde todos se llevan bien y tienen el mismo punto de vista. No, luchamos contra categorías, si debemos cerrarlos, abrirlos, o sea, cómo formular los términos, cómo lograr que esos términos se vuelvan públicos. Son cuestiones políticas enormemente importantes, pero diferimos y tenemos discusiones. Pero yo también pienso que la no violencia como práctica no necesariamente surge del alma que ama en paz. No es como si todos estuviéramos ofreciendo amor en frente de odio. También estamos muy enojados, furiosos, pero trabajamos con esa furia, con ese enojo, lo cultivamos a una práctica que quiere desmantelar sistemas de injusticia, pero no quiere reproducir la violencia a la que nos oponemos. Y eso es una línea muy difícil de caminar. Como yo, con todo este enojo, buscar desmantelar instituciones que son racistas o terriblemente violentos. La abolición, como se llama, es
desmantelar una institución. Es destruir una institución, pero no es una destrucción violenta, es más, es la destrucción de algo que sí es violento en nombre de la antiviolencia. Entonces, esto tiene que quedar claro y también necesitamos reflexionar esa claridad de nuestra práctica. Creo yo que no debemos de tener miedo de enojo, como no debemos de tener miedo de llorar, el duelo. Vivimos esa práctica. Pero el enojo no es un impulso inmediato que que va a terminar en violencia. Agresión y violencia no son iguales. Entonces, inclusive dentro del grupo podemos luchar de manera no violenta, podemos estar enojados sin ser violentos, y eso también es cierto sobre la práctica de oposición. Es una forma de arte política y tenemos que trabajar con él como trabajar en una sinfonía o en una pintura, algo por el estilo. No sé si tiene sentido, pero así es como lo pienso yo. Y es una manera hermosa de decir que es trabajo muy difícil. Nuestros estudiantes que te están escuchando, estoy muy contenta porque a veces vemos todos estos cambios y vemos todos estos movimientos y pareciera fácil. Y creo que señalaste correctamente que no es una cuestión romántica. Y también hablaste de que el enojo nos mueve. Y creo que es un sentimiento común dentro de los movimientos feministas, especialmente hoy. Y también hablaste del duelo, de llorar, todos estos sentimientos, emociones que cruzan nuestros cuerpos. A mí me gustaría, antes de que Dora te haga otra pregunta sobre la no violencia, quisiera que tú nos recordaras en esta colección en Sí Miedo, donde tú también hablas de la risa y hablas de felicidad y hablas de movimientos políticos tal como el feminismo. Y también hay mucha felicidad y ves a mujeres que se confrontan con sus cuerpos, estos policías, pero también ven mujeres bailando y cantando. ¿Pudieras hablar un poco de eso? Bueno, tú sabes que Hannah Arendt tiene un concepto de felicidad pública y creo yo que cuando la gente se reúne porque han tolerado o han vivido una pérdida increíble o sufrieron un crimen o tienen un deseo de transformar el mundo de cierta manera, comparan esos valores y su sentido de fatalismo y pesimismo cuando te reúnes y estás en medio de una pasión como esa, también estás creando esa pasión y estás creando un evento. Entonces ya estás entrando en ese mundo y transformándolo. No solo estás pidiendo que suceda en el futuro, estás actuando el cambio a la vez. Filosóficamente hablando, se está habilitando el cambio que pides. Actúas como si estuviera en el futuro, pero también estás en el momento de traer ese futuro al ser. Ese es el tipo de performatividad que existe con pasiones colectivas. Pasiones colectivas pudieran ser terribles, pueden ser de muerte, pueden ser de supremacía de blancos, lo vimos y lo vemos ahora con demasiada frecuencia. Entonces, yo no voy a decir que toda pasión colectiva es hermosa, no, pero pudiera serlo cuando está ligado a esta transformación en la dirección de una
when freedom democracia is completa, extended and radical, expanded, but donde se equality extiende y withdraws, expande when la libertad, justice donde is tenemos still igualdad, donde la a demand, justicia and sigue siendo una it's a demanda, strong ideal that people are living un with and ideal sharing. fuerte que la I mean, gente vive y it lifts us comparte from terrible y despair. nos levanta de It's esta why we need each other so desesperación. badly, Por eso nos necesitamos tanto el uno del not to otro fall and para no caer, not to fall into terrible no pessimism. caer en un pesimismo terrible. Another question, Otra Professor pregunta, Butler. How profesora can we Butler. promote the ¿Cómo reforms podemos that must be promover implemented las in reformas que se deben frameworks de that are implementar en anti-authoritarian and estructuras que son anti-fascist, antiautoritarias, anti-racial, and antifascistas, which oppose antirraciales oppression and domination based y on qué gender opresión and opuesta sexuality? y How dominación can basado en we género y achieve some sexualidad? policies that ¿Cómo oppose podemos the precarious tener conditions políticas que in oponen las increasingly more condiciones people live? precarias en el que Yeah. más y más gente vive? Well, it's a big question Es and una a gran hard one. pregunta I guess y I've una come to think difícil. over time Y yo he pensado con um, el tiempo that we need our radical social que movements, what necesitamos we call nuestros movimientos grassroots radicales, activism, sociales, um, nuestro activismo de raíz, that listening to people who are el suffering escuchar a injustice, gente we que learn sufre una most about injusticia, what needs to be addressed. aprendemos At the same mucho de time, qué we debemos de need abordar, alliances pero a la in the vez government. necesitamos We need alianzas en el alliances in gobierno, international necesitamos organizations, alianzas and en we need organizaciones solidarity with other internacionales, groups in other necesitamos areas. So solidaridades con otros grupos y con otras áreas. transnationalism is the Entonces, un one that feminismo is extremely transregional y important, transnacional es uno but it has to be extremadamente one importante, that is pero tiene que constantly ser in dialogue with uno the local, que that's constantemente infusing its está en ideas with diálogo local. con el We local, que no see opone how that las works ideas del sometimes with local. Y non-governmental podemos ver cómo organizations. They funciona eso decide con what organizaciones no gubernamentales. issues are the most important, and Deciden they go to various countries cuáles and tell son los them, problemas de these los are your feministas los issues. más importantes y Oh, van a cada you know. país y dicen, estos son So, tus I problemas. mean, there No, no, needs no, to be a no. greater Necesita mediation haber between the local and una mayor national and mediación international, entre but I do believe local, that nacional e many feminists internacional, right pero now, creo que muchos Angela feministas Davis and ahora, Angela Françoise Davis, Vergès and François Geves, many muchos, contemporary feminist muchos theorists are feministas calling for a contemporáneos transnational piden feminism. And I think un feminista the and I transnacional, believe that that would have feminismo to take place on transnacional. Y many creo que different eso se levels tiene of que dar en muchos institutionalization diferentes and niveles, en non-institutionalization to keep it dynamic and institucionalización y no honest. institucionalización para mantenerlo dinámico How y that honesto. works with something called Ahora, ¿cómo esto decolonialism, funciona con el which is so feminismo important decolonial, throughout Latin America, que es especially in the importante en Andes, Latinoamérica, but also especialmente in en the los US Andes, and in pero también en Canada, Estados in the Unidos UK and in y más en Africa? el Reino Unido, en I think África? it's extremely Y creo important que es to think extremadamente about that. importante el pensar en ello, Uh, does the decolonial work in apartheid que si South Africa? funciona Some people say yes, decolonial en and some people say África. no. Algunos dicen que sí y otros But dicen then que no, you have a very interesting transregional pero discussion. tienes una Um, discusión muy interesante and transregional. so, I can't answer your Entonces, question no puedo completely contestar tu practically pregunta except de to manera say concreta ni práctica, that pero sí building puedo a transnational decirte frame que el will construir be esa really important, estructura and it will transnacional será muy exemplify importante both y también interdependency ejemplificará and la radical equality interdependencia if e it's done igualdad well. And it will radical si also se make a hace bien. fight Y against también se hará sexual la violence, lucha contra violence violencia against women, and sexual, violence against violencia people contra who are mujeres, contra non-identified people. It would trans make it y todas las easier to personas drive a global movement que no as it's becoming. conforman según su género, así como se está volviendo. We have been, of course, discussing a lot Hemos estado on discutiendo mucho, the por supuesto, post-colonial and de decolonial postcolonial y language of building, descolonización. I would say like this, Yo acknowledging lo that diría there's así, more than one way to reconociendo construct que knowledge. existe más de una I manera de think one construir of el the ways to conocimiento. start this Creo dialogue, que existe una and manera coming from the fundamental de university, iniciar este in our diálogo case, y proviniendo de la universidad, learning en to nuestro value caso, other
y aprendiendo a valorar otros tipos de conocimientos ancestrales que en nuestros países es tan importante. Y también sé que en Estados Unidos, todas estas comunidades que nos han estado enseñando de cómo relacionarnos con la naturaleza de manera diferente, cómo relacionarnos con el cuerpo de manera diferente. Y en mi opinión, eso surge y también entrar en este diálogo con colegas de Latinoamérica, de África, hablando contigo y tú escuchándonos. Creo que es importante el construir estos diálogos, el escuchar el uno al otro. Esto es algo en español, descolonizar es reconstruir narrativas y también encontrar diferentes maneras de leernos, no solo leer teoría que proviene del norte, pero también. Y yo creo que estos ejercicios de platicar contigo y tú escuchando y contestando es sumamente importante. Esto es parte del ejemplo de cómo podemos empezar a trabajar e imaginar alianzas feministas transnacionales sobre una base de igualdad y darle estos ejemplos a las generaciones jóvenes. Y el chat se está explotando. Estamos tratando de contestar dudas del público y no te estamos preguntando literalmente, pero hablando de lo que la gente quiere que hablemos. Pero hay una pregunta que no hemos tocado y creo que sí es importante porque llega al corazón de, con respecto a tantas ideas, reconocer una alternativa de cómo podemos incluir la noción de de estos cuerpos que no pueden ir a las calles. Esta pregunta es de una feminista, colleague, una compañera. Para mí el español es un idioma legítima. Como entiendes algo de español, compañera es caminar juntos cuando nuestro cuerpo no nos permite ir a la calle. ¿Cómo los feministas pueden relacionarse a estas experiencias? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo yo que estudios de discapacidad y la relación con personas que tienen alguna discapacidad y trabajan en esta área fue lo que me permitió pensar en interdependencia de la manera en que lo pienso. Existe un clip en línea de video, yo con Sanara Taylor, que es una autora maravillosa que habla de animales, feminismo, la tierra, discapacidades. Es increíble. Nosotros le llamamos Sunny, Sonora, pero le llamamos Sunny, Sanara. Y el caminar con ella y el ver cuáles eran sus necesidades para poderse trasladar, está en una silla, sus necesidades de ayuda y también su capacidad de hacer ciertas cosas por sí sola. Y la manera en que todo este ambiente pareció nuevo para mí. Este camino no es para gente en silla de ruedas. Esta banqueta no cuenta con el tope que se requiere para poder avanzar. Y el tomar, el probarte ropa, todos estos momentos diferentes me iluminó. O sea, el mundo la estamos dando la bienvenida, la estructura de calles, nuestras casas, nuestras tiendas están pensando en la persona que no se puede mover sin alguna ayuda tecnológica. Y realmente me hizo reconsiderar, pues, cuáles son esos apoyos que requerimos para vivir. Nadie vive sin apoyo. Estudios de discapacidad nos ha dado esa idea
de una manera the muy other really radical, important thing porque that I would la otra say cosa muy is importante that que for a long agregaría time, feminists es have que durante argued mucho there is tiempo no los one feministas han form for discutido the que no human existe body. solo There una is no one forma form para for el men. cuerpo There's no humano, one no form hay for una women. sola forma para el Have hombre, these una kind sola of forma ideal para la forms mujer. of the human Tenemos estas body as formas being ideales del mobile or cuerpo as humano como looking a certain móviles, el way. verse de cierta And these manera, are deeply oppressive because the y vast son majority of muy people don't opresivos porque la conform to gran the mayoría de la ideals of persona gender that no are, or the no ideals of the body that conforman a are la idea in de género morphology. o la idea del So cuerpo, the de la more we open our morfología minds to that humana. diverse Entonces, diversity and más the more we build abrimos nuestra environments that mente are de esa welcoming and diversidad y regardless of hacemos our body ambientes que le da build la and gender bienvenida de la ontology. gente Otherwise, we en are lugar engaging de, in forms of sin considerar exclusion and cuerpo devaluing y the discapacidad. human Si no lo being hacemos, acceptable. estamos viviendo formas de As for going exclusión y to no es assemblies, aceptable. it's also Y true en for people cuanto in a ir prison. They a can't go, reuniones, es como la gente en and la yet they prisión, ellos no protest. They pueden can even ir have forms of y tienen solidarity within the protestas y prison. tienen formas de And it means solidaridad that dentro advocates de are la super prisión. important. Some Y los people defensores son muy work the media importantes. from a Algunos site trabajan of desde los medios out of visibility. fuera And de I'm visibilidad. older, and sometimes I can't go Yo to soy mayor de I edad can't go. I have an y a autoimmune veces no issue. puedo ir. I'm very pleased, but I can write an Me da editorial mucho gusto, pero te puedo or I escribir can un call people editorial si and quieres o puedo arrange for their llamar a alguien transportation. So, y asegurar su a visible transporte. moment of the El momento assembly takes visible a lot of planning and a lot of de media and a asamblea lot requiere of de mucha artists planeación, that muchos come medios, together in mucho these things. trabajo, We que must no es remember that parte de esta asamblea en sí. Necesitamos these require all kinds of que people estos with different requieren levels of mobility. muchas diferentes personas con diferentes niveles de movilidad. Professor Butler, do you believe Profesora Butler, that it's still ¿tú pertinent to crees talk que sigue siendo about caste and pertinente hope, hablar de taking in utopía account y the realistic esperanza, limits of the considerando los possible? límites Recognizing that you realistas have de lo said that posible literature y is estando where utopia consciente is que has dicho que la imaginable literatura or es donde la possible? utopía es imaginable o factible? It is true that Sí es I cierto. think literature can Creo yo que la take us literatura out of the nos space and puede time in which we sacar live and del put us espacio in y el a tiempo en el que temporary vivimos y nos world pone en un where mundo we are asked to think about time and provisional space donde se differently. nos And as a pide result, pensar en we tiempo y can, espacio de manera diferente. Y como in a literary resultado, text, look back at dentro our de este world and texto see, literario oh, podemos this ver actually nuestro is mundo y organized. decir, It ah, doesn't have to be está organizado organized de this manera way. muy We might extraña, no organize it tiene que ser differently. organizado So I así, do think pudiéramos organizarlo de manera literature diferente. can Entonces sí dislocate creo us yo que la in order to literatura relocate nos us, and desubica that we can para transform by después what we read ubicarnos y and podemos ser bring that transformados greater por lo que imagination leemos y to tener esa mayor to the imaginación task of a reimagining la the tarea world and de even possibly reimaginar el mundo repairing the world. y posiblemente reparar el mundo. I don't know about utopia. I think No utopia is sé just an de idea utopía, si es of una idea an image that estática, we're supposed to una realize. imagen que I don't know debemos about that. de I realizar, no think sé de utopia eso. is something we cannot Creo que anticipate. utopía es algo que It no might be podemos the anticipar. potential of A lo what mejor cannot es be un anticipated and potencial brings de us lo joy. que no podemos anticipar, lo que nos da felicidad. And I'm against Y yo realism estoy in en general contra del realismo en general, because I think that when we are porque told to be creo yo, realistic, we are usually cuando a ready nosotros nos to piden ser realistas, cut back on our expectations. Don't expect es too much. The world is not going to no change that esperar much. demasiado. Of course, El it mundo would no be esperes que cruelty cambie to say, tanto oh, y you can sería do una whatever you want crueldad in the world, decir, because that is ah, tú not true. puedes hacer lo que tú quieras But con el mundo, porque I eso no es am in cierto favor of tampoco. what I call Pero sí unrealism. estoy a That's the favor de lo que word in llamo English. Don't no try to realismo. ever No es copy una my word palabra en inglés, no unrealism, which trates de is aprenderlo, pero basically este no a realismo refusal to accept es una the terms of negación reality a as they are aceptar los dictated by términos de la those who realidad seek to tal y como limit son the potential dictados of por social transformation. aquel que existe vivirlo con ese potencial de transformación social. Well, speaking of transformation, and we are Ahora, hablando de near the end of our transformación, ya conversation, estamos casi por a dear terminar friend of nuestra ours, conversación. Mark Un querido Weckenberger, amigo is nuestro, pointing out to us Mark that the world Weckenberger, nos literature señaló is
que en su primer libro, que ya tiene 20 años, dice, a lo mejor Género en Disputa se publicó en los 90 y tanto ha cambiado desde ese primer libro. Y antes de que terminemos esta conversación, quisiera preguntarte, porque te hemos visto, hemos seguido tu trabajo y tu forma de pensar ha evolucionado y hablas de imaginarte el mundo y has estado imaginando el mundo de muchas maneras y lo has compartido con nosotros. Entonces, lo imaginamos y regresamos a tus libros y ahora tenemos la fortuna de estar hablando contigo de esto, de estas imaginaciones nuestras. Y quizá la pregunta sería, ¿qué aún conservas? ¿Qué ideas han sido cruciales a lo largo de estos años? Well, I think that the truth Creo is my yo, first book was a la verdad philosophy es, book mi on primer Hegel, libro which era was un libro de published filosofía sobre 20, Hegel que se publicó 35 years ago, hace como and 35 that Gender años Trouble was published y 31 Género en years ago, Disputa se but publicó was hace written 31 32 años, pero se years escribió ago. hace 32. I wrote my dissertation on Hegel's Escribí notion of esta desire, disertación sobre la today noción I de talked about deseo de desire Hegel. Hoy hablé de deseo and the life force and power. y vida, So la fuerza de la vida, I think those poder de have la become, vida. they Y stay creo very close to me. que esos han What early permanecido was todavía on was muy on cercanos desire a and mí. Los primeros recognition. trabajos era We sobre need our deseo y desire to be reconocimiento. recognized by others in order Que for it to live in necesitamos the que nuestro world. deseo sea And reconocido por mourning otros is a para que way of pueda vivir en el recognizing mundo. Y el loss duelo or es la recognizing manera that de you have reconocer cared about pérdida somebody o and you lost that reconocer person. que And tú querías a I esa persona y lo tried perdiste. to make, from the very beginning, Y desde un lesbian and principio, gay loves and lives lesbiana, gay, recognizable and valued amor, and when vida, necessary also se valora y cuando es mourned. necesario So también that was very es early on, I think, llorado. that Pero idea. fue I muy was, al of principio course, esa very idea y por shaken by supuesto estaba the muy AIDS sacudida crisis as it por emerged la in crisis the de United States, SIDA, where I estaba encountered that emergiendo en I Estados saw that many Unidos. people lived with Yo shame, lo viví, that they mucha gente had the vivía illness, and con pena, con the social vergüenza movement por esta enfermedad. was very Y este radical and movimiento social all era about bastante liberation, and radical it was beautifully done. We did y, it. y se hizo I de mean, manera they were a hermosa little older than me, but eliminar esta they really vergüenza y lo did change logramos. the entire culture and ended up changing Cambiamos toda esa the law cultura y terminó on cambiando la legal and ley. gay marriage now, Y which esa now is idea in que ahora hay fashionable. And bodas that's not for me the de ultimate homosexuales y eso no hubiera sido position, imaginable. but it is Ahora, a esa no es la posición significant final revolucionaria, pero sí fue achievement algo legally in terms of significativo, civil rights. hablando legalmente en cuanto a los So derechos that's been with me civiles. my whole time. Entonces, eso ha I estado conmigo suppose desde that siempre there's also y quiero suponer que también existe, there are less overt forms of violence that hay actors through gender formas norms menos that can be violentas que very actúan abusive. sobre nosotros At the sobre same time, normas I de recognize género that some people y a la love their vez también genders reconozco and love que nothing more than to conform aman with their sus idea of what géneros is y normal. nada más quieren So I've had to estar de adjust acuerdo con myself su idea de lo que es la because norma. some Yo me people tuve que love the ajustar binary. That's porque all the box they live in the algunos binary. aman So el good, binarismo y there's nada room más for quieren vivir con el compromise. Just not binarismo. all of us Bien, should have vivan that con el approach. binarismo, pero no todos tienen que vivir con el So, binarismo. I've had to adjust over the years Entonces yo and me he think tenido que ajustar a more través de complicated los años ways about the relationship y of theory to existen social maneras movements más complicadas de la and relación de description teoría, movimiento of what is social y happening. descripción de lo que And está I would like to pasando. add, if I may, Y me gustaría that agregar, my si exposure pudiera, to que various a lo que yo he estado feminist expuesta, a thinkers and diferentes activists pensadores has feministas de surely changed latinoamericanos me in the y last activistas, me ha cambiado definitivamente 5 to 10 years. en And los I feel últimos like it 5 a gave 10 me años. new Creo que hope me dio a for mí feminism. So that's más the other answer to esperanza Dora's para el question. feminismo. Esa es la otra respuesta a la pregunta de Dora. We still have time for one other question. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, Dora has it, or would you like me to ask it? Dora, ¿o quieres que yo pregunte? Ya,
Well, I don't know which about the No sé. book. Yes. Let me see. Yeah. On the same topic of Hablando de nonviolence, este mismo you tema de no quantified violencia, in tú the force of señalaste nonviolence that an ethic en of la fuerza de no nonviolence violencia que cannot una be ética de no predicated violencia, on individualism because we are relational porque and nosotros interdependent somos and vulnerable. racionales e This is interdependientes y a very vulnerables. powerful reason for Esto es constructing an argument una in razón favor of para construir un nonviolence. argumento a Yet, favor de la no at the same violencia. time, Sin nonviolence is very embargo, a la vez, complicated to la no achieve, violencia es especially muy in complicado de contemporary lograr, societies especialmente en constructed in sociedades which contemporáneos, individualist constructs have prevailed. donde How han prohibit conceives prevalecido the idea that the construction of nonviolence constructivistas implies individuales. links of Entonces, ¿cómo podemos interdependence and lograr que eso está ligado a una relationality, interdependencia which imply que equality and through implica which common good can be igualdad achieved y a a framework través of del cual el community bien común in pudiera ser increasingly logrado como una estructura violent de comunidad places and en times? lugares más y más violentos y tiempos más y más violentos? I have two responses Tengo dos respuestas to that important question. a esa pregunta tan importante. First of all, Primero, antes when que we think nada, about violence, cuando pensamos en usually la when we start violencia, having those normalmente conversations, cuando empezamos a tener esa somebody conversación, says, alguien dice, "Are you nonviolent?" And the other eres no person says, "Yes, violento, I'm y la otra no," persona dice, sí, except yo soy if no somebody violento, attacks my dog, or excepto si if alguien somebody ataca a mi attacks my perro, friend or my o lover si or my alguien mother ataca a or mi me. amigo, mi amante, At which o point mi mamá, o a the mí. person is Y en ese saying, momento la persona está "I'm not diciendo, violent, but I no soy will violento, defend pero sí voy a all those who are defender related to me or those who todos are close aquellos to que están me in a relacionados conmigo, violent más way." cercanos a mí de manera violenta. So they're not really nonviolent. They're just Entonces, making a realmente distinction between those who are intimate no with son them no and those violentos, nada who más están are haciendo not una intimate. diferencia de los que son Now, I think íntimos con él y if we're los to que be son nonviolent, desconocidos. we Pero si nosotros treat somos no everyone violentos, hay que incluir a todos as important relationships, as como relaciones constitutive of who we importantes, are, even those who are constituyentes very de far away quienes from us or somos, whose names we do not los que know están muy and lejos o whose nombres languages we do not speak. ignoramos y Um, cuyos idiomas no and to hablamos. say that I value Y el those poder decir relationships que yo valoro esas is to relaciones say that es I el really want decir, that to break that relationship, para to violently romper end one esa relación, is actually to break that el ser relationship. violento con And to otro break es that romper relationship, esa relación. even Y if el I don't know romper them, esa I still relación, have an aunque no ethical lo obligation conozca, to them. tengo una We live obligación in an ética hacia ellos. interdependent world, Vivimos en and un my mundo ethical obligation is interdependiente based y upon mi that obligación ética interdependency. está So basada if en esa violence is civil, interdependencia. Entonces, si yo soy violenta, I break my tie, I break my ethical rompo obligation, but esa I also obligación attack myself ética, pero también estoy because atacándome I a mí am not just misma, this person over here. I'm porque also yo no violating soy the solo esta relationship. persona de I aquí, have también soy la refused to relación con esa acknowledge that persona. I He am, negado a reconocer as a living creature, bound to this que other como living creature. criatura And if I viviente attack estoy that ligada a este creature, I otro attack ser, my y si yo bond ataco a between esa us, the criatura, relationship estoy between us. atacando la And that's relación a entre different way of nosotros. seeing things Y esa es otra than manera de ver las individualism would make cosas us see. Individualism, que we are el just separate. Oh, I individualismo do nos something permite to you, ver. you Como do something to me. individualistas But somos we have no independientes, tú me relationship haces algo, yo te hago except algo, maybe a pero no legal tenemos one ninguna because relación. A lo mejor una someone has legal, committed a crime or enacted si violence. alguien ha But cometido I'm un trying to shift it crimen so that we think about an ethical o relationship algo that's violento, triggering. pero cuando estamos pensando en una And that we do relación damage to that ética ethical relationality y and knowing who we dañamos are as esa well. relación So in ética, attacking ¿y the other, I quiénes somos attack nosotros myself. también? El I can't atacar a defend otro, myself estoy against the atacando a other mí by mismo. attacking Yo no the puedo other. I defenderme del am otro atacándolo. attacking myself Yo estoy or atacándome a mí if misma I attack anyone. si ataco Now, it doesn't mean a we shouldn't quien be sea. engaged in Ahora, acts of no quiere physical decir self-defense que when we no are attacked. We debemos should. But de self-defense, especially defendernos feminist cuando nos self-defense, is atacan, a beautiful art especialmente form. feministas. It's a Autodefensa es great una art forma de form arte of hermosa, what I'm es una actually gran talking forma about de arte. because you Y de block eso that hablo, blow, you move porque that body tú off, you perteneces, tú stop the quitas ese attack through cuerpo,
tú brilliant detienes defense. ese ataque con una It's defensa forceful, it's not y violent. sí utilizas fuerza, pero no es violencia. It doesn't reproduce the terms that you No are seeking to reproduce los oppose. términos que And in tú the end, and buscas this is my oponer. second point, perhaps my Y al last, final, y este es el segundo you know, punto I think y el this is a question final for the quizá, humanities, but creo que but es it's una basic pregunta para ethical las to humanidades, pero es una pregunta what kind of básica world de do we want ética. to live in? ¿En qué And mundo how am queremos I vivir? either making that world or ¿Y failing to make that world estoy or destroying haciendo that ese world? mundo o estoy But if destruyendo ese I have mundo? an idea of the world I want to Pero live si yo in, tengo una idea then del I mundo en el concentrate que on how can quiero I bring vivir, that tengo que world into reality. actuar para que That's ese where mundo nonviolence pueda comes llegar a in. ser. Y ahí es donde Even for juega un those of us rol who la are no in power violencia. pros, Inclusive as para anger and rage nosotros que and estamos murderous con impulse, mucho we don't enojo kill, we y don't con impulso destroy de each other. matar, We no find another way to live destruimos, no with matamos, and buscamos otra turn manera that de rage into what vivir can transform con into ese something else. enojo para Sometimes que it se transforms into transforme a algo sorrow. más. A veces se Sometimes it transforma transforms into a laughter. llanto, a Sometimes risa. it just A veces simplemente disappears desaparece into the air. al aire. But we need to live with Pero our rage sí so that we have more necesitamos power vivir con este rather than enojo para less. tener más But we shouldn't poder y no pretend we don't menos. have it. That's the worst thing Pero you no can do, debemos de because then when imaginarnos you que no lo act, tenemos. you Eso es lo act in a peor, porque very cuando slow. actúas vas a actuar de manera Okay, muy I think tonta. that's all I have to say. Thank you. Thank Bueno, you. creo que ya es Thank todo. you much. Thank you very much for your clarity, your Muchísimas gracias generosity, por for tanta your kindness. claridad, tanta Yes, It has been generosidad y a tanta great amabilidad. dialogue. Thank you very much, Fue Judith un Butler. gran, gran diálogo. Muchísimas Muchísimas gracias a las más gracias, de Judith 3,000 Butler. personas que nos siguieron por los diferentes canales del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por esta tarde maravillosa y los esperamos muy pronto en estas jornadas feministas y con la presencia de Donna Haraway el próximo 23 de marzo. Judith, muchísimas gracias. We are waiting to have you with us presently. Okay. Y Okay, estamos very much. ansiosos de tenerla Gracias. aquí.